no podemos encontrar respuestas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los chicos entren al colegio? ¿Qué va a pasar cuando entran al colegio, llegan los encapuchados, botan los colegios y después los niños se quedan en la casa? Ahí ya se forma todo el despelote, ¿no? Porque los papás iban a trabajar en las mañanas y ahí después se cortan las líneas de movilización y ahí se detiene una ciudad. Pucha, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a pasar? Los momentos de dificultad permiten descubrir lo que realmente está en nuestro corazón. La Biblia nos muestra que Dios permite los desiertos, para llevarnos a otro nivel de autoridad como lo hizo con Moisés, a otro nivel de fuerza como lo hizo con David o con Elías, a otro nivel de identidad como lo hizo con Jesús. Todas estas personas pasaron por un desierto, pasaron por un momento de dificultad, pero ellos fueron a otro nivel. Lo importante que debemos comprender es que si nosotros tenemos dos opciones, o quedarnos en el desierto y morir ahí, o pasar el desierto y ganar autoridad en esa dificultad que nosotros pasamos en el desierto. No sé si me hago entender, ¿sí? Dígame amén algo, ¿amén? Sí, amén. La única manera de pasar a ese nivel es viviendo el desierto, ya que ahí nuestro carácter es formado. Nuestro carácter debe ser a la imagen y semejanza de Jesús. En momentos de crisis aflora lo que se debe quedar en el desierto. En momentos de incertidumbre aflora tu mal carácter, eso que tienes que transformar. Y amado, eso lo tienes que dejar en el desierto. Las cosas negativas de nuestra vida tenemos que dejarlas en el desierto, tenemos que entregárselas al Señor y decirle: Señor, yo estoy pasando por esta dificultad, ya descubrí, o tú me hiciste descubrir lo que hay en mi corazón que está errado y ahora yo quiero desecharlo de mi vida. El mal carácter, las malas respuestas, el miedo, la inseguridad, el temor a que ¿qué voy a hacer? Si es que me echan del trabajo, no sé qué voy a hacer. Y no entendemos que Dios es nuestra provisión. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Y no entendemos que el Señor nos dio nuestros hijos y ellos tienen una promesa, son nacidos bajo la promesa. Y si tal vez estás pasando una dificultad con tus hijos ahora, tú tienes que creer a Dios, que Dios va a transformar sus corazones, que Jesús es fiel a su palabra y esos hijos van a ser de bendición para las naciones. Pero todas esas cosas que afloran en tu corazón, que son negativas, tienen que quedarse en el desierto. Y los momentos de crisis, de inseguridad, los momentos complejos, espiritualmente, pero también naturalmente, nos muestran lo que hay en nuestro corazón. Yo siempre digo, cuando estuve en Argentina, fue un momento, al principio fue un poquito de desierto para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado acá a ser parte de la solución en mi congregación. A que yo estoy a cargo de personas, yo estoy a cargo de que hay algunas cosas que funcionen para que se dé todo esto. Esta es mi labor, este es mi llamado. Pero cuando fui a Argentina nada pasaba por mis manos. Entonces me empezó a temblar la ceja porque yo quería hacer, pero no podía hacer porque nada pasaba por mis manos. Llegué ahora, siempre cuento las mismas historias, pero es lo que me ha enseñado la vida, ¿ya? Así que si se la saben, tápese el oído ahora. Llegué a la reunión y la primera reunión fue ver todo y no adorar al Señor. Yo veía las luces, veía el parlante, veía que el pastor miraba para atrás, decía: ¿dónde está el servidor? ¿Por qué no le hace caso al pastor? Y veía para allá y veía para acá, y qué linda la silla, uy, qué lindo, y cómo lo hacen, y cómo ponen los parlantes, y cómo ponen las luces. Tuve toda la reunión así. Entonces llegué a un punto en que afloró eso en mí, ese orgullo, esa autosuficiencia, pero era necesario que se quedara en el desierto, era necesario que se quedara en esa sensación que yo tenía extraña, de incertidumbre en mi vida, pero yo entendí, la descubrí, la reconocí, la saqué de mi vida y pude seguir adelante. Entonces, Dios nos quiere incomodar para ver lo que nunca hemos visto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Si estás sintiéndote un poco incómodo, si estás sintiéndote un poco incómoda, quiero decirte que Dios está ahí, tal vez mostrando eso que tienes que reparar en tu vida, porque después, cuando pases eso, vas a empezar a ver lo que nunca has visto. Sí, amado, si estás incómodo con tu grupo de conexión, que no llega nadie y que tal vez yo no estoy haciendo una buena labor y que te das cuenta que en realidad no estás invitando a nadie, en que en realidad no estás preparando bien tu grupo de conexión, el Señor te está incomodando para que después veas lo que nunca has visto y lleguen miles y millones a tu casa.
millones a tu grupo de conexión para que puedas multiplicarte muchas veces y para que se siga extendiendo el reino de Dios en nuestra ciudad. Amén. Entonces lo primero es que los momentos de desierto permiten descubrir lo que realmente está en tu corazón. Lo segundo es que, repite conmigo, ahora es tiempo. Ahora es tiempo de ¿qué cosa? De estar despierto a lo que Jesús está despierto. Como ciudadanos de Chile, como ciudadanos de Arica, como parte de esta ciudad, de este país, ahora es tiempo de estar despierto a lo que Jesús está despierto. No sé si se acuerdan de la historia de cuando Jesús fue a orar, ¿verdad? Se la leo nuevamente. Esto también sale en otros evangelios. Esta historia que leí en Juan, o sea, en Lucas, también sale en Mateo, también sale en los otros evangelios. Y en Mateo 26:40 dice esto. No lo busque, anótelo si es que lo está anotando solamente. Vino luego a sus discípulos Jesús y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, en la otra versión le dice a sus discípulos, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le decía a sus discípulos, los traje a orar y ustedes se quedan durmiendo. Hay algo que está urgiendo en mi corazón. Es necesario, yo estoy despierto a esto, estoy intercediendo, estoy orando. Y ustedes no pudieron orar ni una hora, están durmiendo ahora. Y hay otro texto que sale en Mateo 8:23 que dice esto. 8 del 23 al 26 dice, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Repito esto, pero Jesús dormía. Y vinieron a sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los discípulos, muchos de ellos eran expertos en el mar, ¿no es cierto? ¿Sí? Eran pescadores. Yo me imagino que más de 10 veces han tenido tormentas, pero vemos acá que era una tormenta súper grande, porque estos expertos del mar estaban temerosos. Pero había una característica de Jesús en ese momento y una actitud de Jesús, que Jesús estaba dormido. El gran error que nosotros podemos cometer es estar despiertos y asustados frente a algo en lo que Dios está durmiendo. Pero estar dormidos a lo que realmente para Dios es importante. Repito esto, el gran error que podemos cometer es estar despiertos y asustados frente a algo en lo que Dios está durmiendo, pero estar dormidos a lo que realmente para Dios es importante. Señor, estoy desesperado. Señor, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con mi ciudad, con mi casa, con mi trabajo. Papá, ayúdame. Señor, el mar es muy grande. Y el Señor te está diciendo, hijo, tranquilo, yo estoy dormido para eso. Tú duerme conmigo. Pero hay otras cosas que el Señor te está diciendo, oye, despierta en oración, despierta en intercesión, despierta, hace algo, muévete, y nosotros estamos durmiendo. Amados, la única manera de entender y de comprender todo esto, de reconocer en qué es lo que Dios está despierto, es estando más cerca de Él, es conociendo su corazón. Es estando más cerca de su corazón, es orar, es leer la Escritura, es estar en su presencia. Es la única manera donde nosotros conocemos su corazón, comenzamos a amar lo que Él ama y comenzamos a estar despiertos para lo que Dios está despierto. Y todo lo que nosotros humanamente pensamos que es complicado, vamos a empezar a descansar en sus brazos, en su confianza, en su paz, porque Él está durmiendo para eso. ¿Ustedes creen que para Dios es importante algunas situaciones de nuestra vida? Para Dios es importante tu corazón, pero hay algunas situaciones que le está diciendo, pero olvídate de eso. Mírame a mí, mira mis ojos, mira mi corazón. Esta situación ya está arreglada, confía en eso. Por eso les decía el Señor a sus discípulos, ¿por qué temen hombres de poca fe? Estaba diciendo, oye, pero si esto es tranquilo, yo estoy durmiendo. Esta tempestad, este problema, esta situación que estás pasando,
yo estoy durmiendo, tienes que tener fe en mí. Porque yo he dicho algo, yo nunca te voy a dejar. Yo he dicho algo, a ti nunca te va a faltar. Si yo le doy alimento a los pajaritos, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes? Amados, esas cosas tenemos que empezar a practicarlas. La única manera que las palabras y las promesas de Dios que están en la Biblia sean reales para nosotros es cuando nosotros comenzamos a caminar sobre esas promesas y esas palabras. Si no las activamos, si no caminamos, si no creemos, son palabras solamente. Y uno dice, oye, pero ¿por qué a esta persona le está pasando esto? ¿Por qué esta persona mientras más da, más tiene? Y yo que mientras más junto, menos tengo. El Señor te está diciendo, pero claro, porque Él está caminando en base a un principio mío. Él hizo realidad una promesa, Él hizo realidad un principio, Él hizo realidad una verdad que estaba en la Escritura. Y tal vez tú no la estás haciendo en realidad. Amados, este es un llamado, hoy es tiempo para despertarnos a las pasiones del corazón de Dios, para despertarnos a lo que Jesús está despierto, para despertarnos a lo que está cargando el corazón de Dios. ¿Amén? Amén. Diga conmigo, amén. Amén, eso. Otro punto. Tenemos que hoy es tiempo para estar en legalidad y darle a Dios lo que Él se merece. De nuevo voy a repetir este texto que leí al principio. Jesús le decía a la gente que lo escuchaba, muéstrenme la moneda. ¿Quién sale en esta moneda? ¿Cuál es la inscripción? ¿De quién es la imagen? Y todos respondieron, del César. Entonces les dijo Jesús, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús nos muestra que cumplir con todos los compromisos legales es fundamental. Joven, si tú debes en la universidad, comienza a pagar. Si tú tienes alguna deuda, amado hermano, hace lo posible para comenzar, y si no la estás pagando, hace lo posible para comenzar a saldar esa deuda. Si es que tú estás haciendo si es que tú tienes un negocio y no estás dando boleta porque no sé qué cosa, empieza a estar en legalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos y queremos ver la bendición de Dios, pero estamos en ilegalidad porque estamos haciendo algo contrario a lo que Dios nos manda. Mi papá siempre dice que él cuando va al aeropuerto, no sé si ustedes han ido al aeropuerto, camino a Tacna, antes de entrar al aeropuerto hay un pare, ¿verdad? Y de repente uno viene, pasa por ese pare y no viene nada por allá, no viene nada por acá, está solo en el desierto y la carretera. Haría muy mal en pasar sin parar en el pare. ¿Por qué? Porque el pare es pare, aunque no vengan autos. Entonces, una vez yo le dije así, cuando era más pequeño, pero papá, pasa rápido. Y él me dijo, no, porque acá hay un pare. Y este pare es algo de la ley. Y yo tengo que obedecer la ley, aunque no venga nadie. Porque el Señor me está mirando, porque hay algo establecido. Entonces, eso es lo que yo creo lo que creemos que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Seamos responsables. Hoy día estamos pasando un tiempo incómodo. Tal vez tenemos algunas situaciones que con mucha justificación, tenemos muchas cosas que aprueban tal vez de irme en contra de alguna autoridad, de irme en contra de algo, de irme en contra de esto que el enemigo está tratando de hacer en nuestro país, de que no haya autoridad, de la anarquía. Y podríamos tener motivos reales para hacerlo, pero como hijos de Dios debemos entender que al César lo que es del César, pero no se queda ahí, porque si no sería un poco incómodo, ¿no? Dice esto, Jesús le dice, al César lo que es del César, pero, o la coma, a Dios lo que es de Dios. Lo más importante es que le demos a Dios lo que es de Dios. No porque necesitamos, sino porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, porque Él es nuestro Señor. Pero la seguridad está en que si somos fieles a Dios, nunca nos va a faltar para darle al César lo que es del César. Si somos fieles a Dios, nunca nos va a faltar para darle al César lo que es del César. Entonces seamos
dadivosos, entreguemos lo que a Dios le corresponde, porque el Señor es fiel a su palabra. Y no es, quiero que se entienda que no es que Dios sea una maquinita de latas dispensadoras que uno pone una monedita y después le cae la lata. Entonces, si yo no le doy la monedita, no, porque Dios en su misericordia, Él nos da también, aunque no lo merezcamos. Él entregó su vida para nosotros, que no lo merecíamos. Pero hay principios que se tienen que establecer. Y los principios es que si somos fieles en lo natural, en lo espiritual tenemos bendición. Si estamos en legalidad en lo natural, en lo espiritual también estamos en legalidad. Y ahí el Señor se va a manifestar porque te va a decir, hijo, lo estás haciendo bien, así que no hay problema. ¿Me hago entender, no? ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias porque me hago entender. Entonces, amados, si usted, joven, está creciendo en la vida y tiene que hacer algo, hágalo en legalidad. Chiquito, si es que tú te mandan a comprar, no le robes el vuelto a tu mamá. Devuélveselo. ¿Por qué? Porque desde chiquititos tenemos que entender estar en legalidad. Eso es lo más importante. Otro punto. Debemos en este tiempo, ahora es el tiempo de no ser Pedro cortando orejas, sino que ser Jesús sanando heridos. Repite conmigo, yo no voy a ser Pedro cortando orejas. Voy a ser como Jesús sanando heridos. Vimos al principio en Lucas 22 esta historia, ¿no? Dice, entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, nosotros te defendemos. Tú eres nuestro Señor, acá yo traigo mi espada, vamos a la lucha nomás. Entonces uno de ellos, que en otro evangelio dice específicamente quién era, que era Pedro, el que siempre metía la pata, el que la llevaba ahí. Pedro le cortó la oreja derecha a uno de los soldados de los siervos del sumo sacerdote, y ese siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Entonces Pedro y Malco, ¿ya? Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, déjalo. Y tocando su oreja, le sanó. No sé si ustedes en este tiempo han escuchado estas frases que están un poco de moda, ¿no? Pero esto es violencia justificada. Más violencia es la que el gobierno le ha hecho al pueblo. Durante muchos años. La única manera de arreglar toda esta situación es con violencia, si ya no hay más, ya no nos escucharon. No sé quién le ha escuchado esas frases. ¿Me levanta su mano a ver? ¿Sí? Yo creo que la mayoría, ¿no? Vamos nuevamente a entrar en contexto. Israel siendo esclavo de un pueblo realmente injusto, realmente abusador, realmente tirano y opresor. Estaban encarcelando, estaban atrapando para matarlo a la única persona que realmente no se merecía lo que le estaba pasando. Jesús era la única persona que no se lo merecía. Tal vez los discípulos sí, porque uno era cobrador de impuestos, tal vez el otro antes de conocer a Jesús se mandó su errorcito, tal vez Pedro, como tenía espada, tal vez ya le había pasado algo con arma blanca. No sé, podemos suponer muchas cosas, pero la única persona que no se merecía todo lo que le estaba pasando era Jesús. Y a él estaban atrapando para matarlo. Lo que hizo Pedro, podríamos decir que era con justificaciones reales. El soldado que se llamaba Malco realmente se merecía eso. Y mucho más. A los ojos humanos, Pedro estaba actuando bien, protegiendo a su Señor. Tenía muchos motivos para hacer eso. Imagínense, el pueblo de Israel siendo reprimido, siendo afectado todos los días, tratándolos mal al pueblo judío, todos los días el pueblo romano haciendo lo que quería con los judíos, con los israelitas. Estaba protegiendo a su Señor. Pedro tenía muchos motivos para hacer eso, estaban abusando de ellos. Pedro pudo haber dicho, Israel despertó. Despertó. ¿Has visto ese video, no? Despertó, decía el niño, el hombre ahí en la micro. Israel despertó, esta es la única manera. Salgamos, agarremos nuestros cuchillos, empecemos a tirar piedras.
Ya estamos cansados del pueblo romano en nuestra tierra. Despertó Israel. Tenían motivos para hacer eso. Pero veamos lo que ocurrió después. Apartaron y alejaron a Pedro para que no siguiera utilizando su espada. Yo me imagino que Pedro iba al cuello, directamente al cuello, pero como tuvo mala puntería, ¡pum!, a la oreja. Pero yo creo que lo iba a matar Pedro. Era mi Señor, están atrapando a mi Señor. ¿Qué más puedo hacer? Y la historia, si se hubiese quedado así, hubiera estado bien también. Ya todos separan a Pedro, y los discípulos, Pedro, la mansa bola que te mandaste. Ya, pero estaba bien, está bien, se lo merece. Y tal vez Jesús hubiera sacado a los discípulos, ya, pero te lo mereces, Malco, te mereces esto y mucho más. Pobre que te metáis con nosotros, con el pueblo, ya estamos cansados, ya estamos hasta acá. Israel despertó, ya vámonos, nunca más hagáis eso, Pedro, pero te lo mereces. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Podría haber quedado así la historia y quedado bien. Ya, el pueblo se defendió por el imperio, en contra del imperio opresor, del gobierno opresor que está viviendo. Te lo mereces, Malco. Si te vuelve a meter con nosotros, ahora sí que le achunta bien Pedro y te corta la cabeza. Pégate con una piedra en el pecho de que no te matamos, pero a la otra vuelve a agarrarnos. Pero no quedó así. La historia, ¿qué sigue la historia? Jesús separa todo eso, le dice a Pedro que guarde su espada. Yo me imagino que después, no sale en la escritura, pero después de eso, una tanda le llegó a Pedro. Mentira. Pero yo me imagino que los discípulos ahí todos asustados, se volvió una situación compleja. Y Jesús viene, se acerca a Malco y le sana la oreja. ¿Qué? Jesús, ¿por qué hiciste eso? Pero si él no se lo merecía, estaba abusando de tu pueblo durante mucho tiempo. Tal vez Malco, no sé cuántas veces le pidió a un judío que llevara las millas de su carga el romano, el Malco le pidió a un judío que llevara las millas de su carga. ¿Cuántas veces tal vez pateó a un judío en la calle? ¿Y tú lo sanas? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué haces eso? Aquí, en este momento, Malco realmente experimentó lo que se llama gracia, que tiene que estar en todos nosotros. Amados, es importantísimo entender esta historia en ese contexto. Si Malco no se merecía eso, se merecía eso y no lo hizo, entonces tenemos que nosotros, ¿cómo nosotros vamos a actuar frente a otras personas así? A nuestras autoridades así. ¿Cómo nosotros? Hay algunos que dicen la historia de Malco, otras personas no dicen nada, pero nos podemos imaginar que la vida de Malco fue transformada desde ese momento, por experimentar el amor y la gracia inentendible de Dios. Volvamos a nuestro contexto. Si hemos estado buscando justicia humana, si hemos estado tratando de solucionar por nuestras herramientas, hemos estado siendo Pedro cortando orejas, pero el llamado es ser como Jesús sanando heridos. Donde abunda el pecado va a sobreabundar, ¿qué cosa? La gracia. Esa gracia divina que lo va a transformar todo con amor y misericordia. Sanemos heridos, oremos por lo que no está bien. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Una vez yo le pregunté a un pastor, al pastor Alfredito, hola Alfredito, ¿cómo estás? Un poco cansado, me dijo. Pero después la respondió así como para Facebook. Me dijo, pero nunca me canso de hacer el bien. Pero lo sacó de la Biblia. Y es un lema que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Podemos estar cansados de todo. Cansados de las autoridades, cansados de lo que está pasando, cansados de todo. Con justa razón podemos estar. Tal vez hay familias acá que han estado realmente con problemas porque sus hijos no han podido estudiar, etc. Muchas cosas que es necesario que sean transformadas, sí. Pero podemos estar cansados de todo eso, pero nunca estar cansados de hacer el bien. Nunca estar cansados de ser Jesús sanando heridos.
Nunca nos cansemos de manifestar el reino de Dios. Manifestemos la gracia y el amor de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Señor. Ese es un aspecto importante del reino de Dios, la manifestación de su reino, la manifestación de su amor. Es súper importante eso. El último punto. Sigamos siendo, este es el tiempo de seguir siendo iglesia. Sigamos siendo iglesia. Sigamos siendo sal de la tierra y luz del mundo. Muchas veces nosotros tenemos un concepto de la sal, ¿no? Que la sal preserva todo, sala todo, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay una definición que me gustó mucho de Taylor Barriger que dijo, la sal produce sed. Y nosotros tenemos que producir sed a las demás personas para que se sacien del agua de vida que es Jesús. Yo quedé loco con eso, yo salté y todo, ustedes no saltaron. Pero la sal produce sed para que Jesús, que es el agua de vida, sacie todo. Debemos producir sed. Como iglesia debemos producir sed para las personas que no conocen a Jesús. Y tenemos que ser luz, no pasar desapercibidos. Y la luz, una de las características es que produce claridad en toda oscuridad, en toda confusión. Y hay algo que yo leí en una red social que me pareció increíble y se los voy a leer, ¿ya? Ahora sí voy a leer así paso a paso porque es algo que escribió un hermano, no sé de dónde, pero que se llama Guido Maldonado, ¿ya? Dice así, la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tal vez no esté en la calle manifestándose de forma pacífica. La iglesia no está tal vez pidiendo dignidad tan claramente como otras personas. Pero puedo asegurar que la iglesia está cumpliendo su dignidad otorgada por Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia, que es una minoría sin publicidad, de forma anónima, siendo un remanente fiel y no una denominación, está predicando el Evangelio. La iglesia está haciendo su trabajo de ser sal y luz del mundo. La iglesia está en las cárceles trayendo verdadera reinserción social. La iglesia está en los barrios más vulnerables como comedores abiertos, como trabajo social, con escuelas dominicales, abriendo las puertas a toda la comunidad sin discriminación. La iglesia está sirviendo con hogares de rehabilitación de drogas para hombres y mujeres. La iglesia está trayendo una palabra de aliento para aquellos que están sumidos en el abandono y la depresión a través de los medios de comunicación. La iglesia está en los hospitales manifestándose a través de hombres y mujeres desde el voluntariado que sin falta a la hora de visita cumplen. La iglesia está sirviendo a familias con VIH. La iglesia está en las comunidades mapuches trayendo verdadera dignidad y liberación. La iglesia está trayendo restauración y sanidad interior a las mujeres, siendo un hogar de refugio y paz para la mujer violentada. Es por esta razón que más del 65% de las personas en una comunidad evangélica o cristiana son mujeres. La iglesia está en los lugares más recónditos del país haciendo patria. La iglesia está sirviendo en países donde escasean los derechos humanos por medio de misioneros, hombres y mujeres que renuncian a sus justos privilegios por amor a los no alcanzados. La iglesia es un tremendo aporte cultural y musical a la sociedad. La iglesia verdadera está sirviendo por medio de la educación en colegios donde no se lucra de forma corrupta y se trae educación de calidad. Hago un paréntesis. En Calama, el 100% de los colegios tiene clases de religión evangélicas. El 100%. La iglesia, en cuanto a lo académico, está formando por medio de institutos y seminarios a hombres y mujeres preparados para el ministerio. La iglesia está sirviendo a la gente en condición de calle. Así podríamos seguir sumando y sé que como pueblo de Dios nos falta mucho más por hacer. Pero no olvidemos que la iglesia no es perfecta, pero sigue siendo la columna y baluarte de la verdad. Hoy estamos viviendo tiempos complejos donde somos llamados a seguir sirviendo y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero no nos traguemos el cuento de que la iglesia no está haciendo nada. Falta mucho por hacer, es verdad, pero tenemos autoridad para hablar de servicio y voluntariado. Y a la hora de criticar a la iglesia como evangélicos, te recuerdo que la iglesia a la que muchas veces se juzga y se cuestiona, eres tú.
Cuando leí eso yo dije, este hermano fue una inspiración del Señor. Sigamos siendo iglesia en este tiempo. Este es el tiempo de seguir siendo iglesia. Este es el tiempo de no ser Pedro cortando orejas, sino que ser Jesús sanando heridos. Este es el tiempo de estar en legalidad y darle a Dios lo que Él se merece. Este es el tiempo de estar despiertos a lo que Jesús está despierto. Y tenemos que recordar que debemos vivir esta situación porque los momentos de desierto permiten descubrir lo que realmente está en tu corazón. Sigamos siendo iglesia, sigamos exaltando al Señor. Este es el tiempo de no callarnos, pero no para reclamar, sino que para bendecir. Hoy es la oportunidad de mostrar el amor de Jesús, de entregar la buena noticia, de manifestar el reino y de ver cómo miles de personas llegan a los pies de Cristo. El día de ayer se hizo un evento que se llamó Descent en Brasil. Se llenaron 3 estadios para una tarde de adoración y exaltación a Dios, simultáneos. 3 estadios, los asientos y la cancha. 3 estadios de forma simultánea, si usted lo puede buscar en internet. ¿Por qué? Porque hoy ellos están pasando muchas situaciones sociales también, como toda Latinoamérica. Y hoy es el tiempo de manifestar el amor de Jesús y ver cómo miles de personas llegan a los pies de Cristo. Ya sabemos el final de la historia. Jesús va a venir a encontrarse con una iglesia victoriosa, sin mancha ni arruga. Y reinaremos con Él por la eternidad. Hoy es el tiempo de que no haya temor, de que no haya inseguridad, de que no haya enojo en nuestra vida, ira, rencor. Hoy es el tiempo de que haya poder, de que haya amor y de que haya dominio propio. Amados, el mismo Jesús, el mismo Señor de tiempos pasados es el mismo de ahora. Quiero mostrarle una foto que si estuve en un campamento yo, una iglesia hermosa. Es una extensión de la iglesia del pastor Héctor Quiroga. Muestre la foto nomás, porfa. Ese chico que está ahí, el de la izquierda es el pastor Héctor y el de la derecha es un chico que se llama Alan. Yo estuve en un campamento y estaban despidiendo ya el campamento. Lo estaban despidiendo. Y el hijo del pastor Juan José, que es el pastor de la iglesia de Talca, es ese atrevido, así es como valiente. Y está descubriendo su llamado, está descubriendo su don y está experimentando sanidades. Ora por las personas y las personas se sanan. Entonces está así, pero envuelto en llama. Y él agarró el micrófono y le dijo, papá, necesito hacer algo, no sé qué cosa. Ya, dijo, yo recibí del Señor y Alan, ven, llamó a Alan. Y Alan era un chico que no tenía formado, tenía una malformación en la cabeza del fémur, de su pierna derecha. No tenía formada la cabeza del fémur y no tenía el espacio para que se formara esa cabeza. Tenía como que un espacio muy pequeñito y como no se le había formado su hueso, no se tenía un problema acá. Él usaba una plantilla de 7 centímetros. ¿Cuánto es 7 centímetros? Así, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Más o menos. Un taco así. Entonces, si tú lo veías, él era una persona que caminaba así. Siempre y tenía que estirar mucho esta pierna, etc. Entonces, llega el Lucas se llama, y le dice a Alan, Alan, siento del Señor que hoy día vas a ser sano. Yo lo quedé mirando así, porque no es que le dolía así como jaqueca, porque uno se va a la segura, ¿no? A la humana, la jaqueca ahí como su migraña, el Señor, pero esta persona tenía el pie más pequeño, 7 centímetros. Siéntate ahí, el Señor te va a sanar ahora. Iglesia, póngase a orar. Nos pusimos a orar. ¡Pah! Empezó a orar él. Llamó a los niños chiquititos empezaron a orar. Sintieron del Señor echarle agua porque estaban hablando mucho del agua de vida, que era Jesús. Le echaron agua en su pierna, un acto profético. Como iglesia se tomaron de las manos, empezaron a orar. Antes de eso había una kinesióloga ahí que le midió los pies, o sea, las piernas. Empezaron a orar después de como 10 minutos de oración. Le creció 2 centímetros, dijo la niña. ¡Ah! Y todos celebrando. Ya, pero esto no va a quedar así, dijo el Lucas. Sigamos orando porque el Señor lo va a sanar. En ese momento ya, todo empezamos a orar todo. Hay otra foto en el grupo que ellos se tomaron de las manos y hicieron
Fue una experiencia sobrenatural, ¿ya? Si uno no la entiende, uno quedaría medio así como, oh, será del Señor, pero ellos creen en el Señor y así el Señor se los muestra. Y es su forma y genial, y yo lo honro y yo lo amo por eso. Empezaron a tomarse de las manos y empezaron a decir, nosotros somos como los tendones y los músculos y nos vamos a estirar para que... Entonces empezaron a tomarse de las manos y todo orando en un ambiente súper loco y súper del Señor. Y bueno, la midieron y la niña se puso a saltar. ¡Ah! Creció los 7 centímetros, creció los 7 centímetros. Pero el Alan seguía así, po. Y él creía, le preguntaron qué sentía, él decía que sentía como algo extraño acá, como un calor súper raro, pero él seguía así. Entonces yo como que me quedé así, estábamos con el pastor Héctor, y ustedes saben que el pastor Héctor es profeta todo, pero las cositas claritas. Entonces llamó a la niña y le dijo, oye, pero yo todavía lo veo un poco mal, po. Y la niña le empezó a comentar, y yo por este otro lado, no me lo reveló el Señor, nada, ¿no? Yo dije, este chico, desde que nació, está así mal. Entonces todos los músculos, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, están mal formados. Entonces él está acostumbrado a caminar así, sus músculos acá están recogidos, estos están más estirados, o al revés, no sé cómo sería, pero todo esto está mal. Entonces yo creo que por eso estaba caminando así. Y entonces la niña le dijo lo mismo al pastor Héctor. Ya, quedó así, entonces vamos a ver cómo se recupera y vamos a ver si es que hay un milagro. Esta iglesia es súper linda, ¿por qué? Porque ellos no se quedan solamente con este mover como profético ni de sanidad. Al otro día lo mandaron a hacerse exámenes, al tiro nomás. Si es, si no es, amén también, pues estamos creciendo en esto, ¿no es cierto? Seguimos en el camino. Si el Señor lo sanó, amén. Si el Señor no lo sanó, Él sigue siendo digno, Él sigue siendo todopoderoso, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Entonces lo mandaron a hacer exámenes, todavía no llegan esos exámenes, pero él llegó a la casa de la pastora, él creyó también, sin la plantilla. Le vieron las rodillas, sus rodillas están alineadas. Le vieron sus hombros, porque él siempre estaba así, ahora sus hombros están alineados y estamos viendo un milagro progresivo del Señor. Vamos a esperar, pero es increíble. Amados, yo lo vi, no era una cosita así como poquita, a él se le notaba demasiado, si así era una plantilla, yo saqué la plantilla, yo me la creí igual porque yo dije, Señor, no va a usar más esta plantilla, la saqué, la tiré para allá, dije, ese es mi aporte, saqué la plantilla, sí, pues, sí, entonces, ahora estamos esperando porque él de verdad que creyó la sanidad. Pero yo creo que de eso también se trata la manifestación del reino de Dios. Amado, hay muchas personas que necesitan que nosotros oremos por ellas. ¿Por qué? Porque esa va a ser una puerta para que esas personas sean transformadas. Y sigamos siendo iglesia. Y sigamos actuando, entendiendo que estamos pasando por una dificultad como país, pero sigamos con nuestra mente y con nuestro corazón en el reino eterno de Dios. Sigamos con que tal vez este gobierno realmente está mal, pero nosotros tenemos un gobierno que es perfecto, que es el Rey de Reyes, es el gobierno del Rey de Reyes, de Todopoderoso. Y ese gobierno no tiene error. Amén. Entonces, tenemos que manifestar este gobierno, tenemos que manifestar el reino de Dios. El pastor, para terminar, Pastor Cristian Romo dice, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un cambio de gobierno. Eso es el reino de Dios. Y nosotros tenemos que manifestar las leyes, tenemos que manifestar los actos, tenemos que manifestar las responsabilidades y toda la cultura de este reino. Amado, si usted está llamado en la educación, hácelo excelente. Si tú estás llamado a la política, hácelo excelente, manifestando el reino de Dios. Si tú estás llamado a la salud, yo sé que muchas de las enfermeras acá, se van los doctores de repente, se van todos y empiezan a orar por los enfermos. Y Señor, yo estoy acá cuidándolo, pero Él se va a sanar. Y han habido sanidades. La Ginny la otra vez escribió en su Facebook que ella vio una sanidad y estaba muy feliz. Romy, también tú puedes haber visto sanidades durante todo este tiempo. Pero, amados, lo importante es que manifestemos el reino de Dios. Hoy es el tiempo para seguir siendo iglesia, para seguir siendo la novia de Dios, para seguir siendo el cuerpo de Cristo y bendecir esta nación. Amén.